Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraré 4 anécdotas compartidas por maestros. Experiencias tan inusuales que son pocos los que las viven. Sin más por el momento, quédate hasta el final para averiguar lo que ocultan estos relatos. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Basado en una experiencia real. El salón de música. Mi nombre es Mariela Isabel Mendoza. Vivo en una provincia del norte del país de Argentina. La mayor parte de mi vida me dediqué a la enseñanza de los niños, siendo muchas las escuelas por las que me tocó trabajar. Pero la experiencia de la cual les voy a hablar hoy me pasó cuando trabajé en la primera escuela que me tocó. Un precario establecimiento perteneciente a un pueblo muy lejano de la ciudad, en medio de la zona rural que hay en los cerros para ser más precisa. Si bien tuve que mantenerme en vela cada noche en la que trabajé ahí a causa del miedo, por fortuna me tocó presenciar en una sola oportunidad a quien sería ese ente, que para los que ya estaban instalados cuando llegué era algo cotidiano. La escuela no superaba los 100 metros cuadrados. Apenas había 3 salones donde se dictaban las clases, una cocina, los correspondientes baños y una pequeña casa separada por una estructura de tal manera que se dividía en dos. Las 2 maestras ocupábamos una y la otra los 3 maestros, uno de los cuales era el encargado de darle clase de música a los niños, y para ello contaba con un salón propio, y es ahí donde ocurrían las cosas extrañas. Nunca supe a ciencia cierta el motivo, pero este peculiar salón estaba apartado de la construcción mayor. Se notaba el deterioro, por lo que supuse que este formó parte de la estructura original y luego recién se construyó la nueva. Los niños todos eran de la zona. Sus casas estaban distribuidas por los cerros y algunas distaban por varios kilómetros. Aún así se trasladaban en caballos y eran retirados por los padres, por lo que nosotros quedábamos solos en el lugar al finalizar la jornada. Como les mencioné, yo era la nueva allí. Los otros llevaban ya varios años y recuerdo que, desde que puse un pie en ese lugar, comencé a notar cosas inexplicables. Por ejemplo, se escuchaban sonidos en las noches que a veces eran tan claros que me despertaban. Mi compañera se llamaba Laura, y fue a ella a quien luego le pregunté qué eran esos ruidos, a lo cual siempre me respondía que no le diera importancia, que se trataban de animales, especialmente burros salvajes, ya que estos andaban sueltos por los lugares. Pero yo sabía que me ocultaba algo, pues esos sonidos parecían más ser voces de personas caminando. Una noche me desperté justamente escuchando los ruidos, y aunque tenía mis dudas, no sentía miedo. Pero en esa ocasión quise levantarme para ir al baño, y para ello tuve que salir de la habitación. La noche estaba iluminada por la brillante luna nueva que había, así que no consideré como necesario encender la luz del patio. Estaba ya dentro del baño cuando comencé a escuchar que alguien estaba tocando una guitarra.
El maestro de música solía quedarse a practicar hasta muy tarde, pero nunca hasta esas horas, por lo que me llamó la atención. Más confundida quedé cuando, al salir, vi que las luces del salón estaban apagadas y la puerta semiabierta. Pasó por mi mente que había ingresado alguien. Estaba a punto de ir a despertar a los demás, pero me detuve cuando vi en la puerta que se asomó un niño para mirarme, e inmediatamente se ocultó. Eso me hizo creer que era alguno de los alumnos, así que me dispuse a ir a verlo. Quizás se había escapado de su casa o algo así, ya que había padres que los descuidaban. Cuando ingresé comencé a llamar al niño. La luz eléctrica no encendió y la luna estaba opacada por las cortinas de las ventanas. Así que básicamente no podía ver muy bien en el interior. Como el pequeño no me respondió y la música ya no sonaba, decidí mejor ir a despertar al maestro. Pero apenas llegué a la puerta, la guitarra volvió a emitir una melodía. Por reflejo giré la cabeza hacia un rincón, ya que el sonido vino desde ese lugar, y lo que vi me dejó horrorizada. Sin duda alguna, fue a quien vi asomarse minutos antes, y me atrajo hasta ahí. Pero no era un niño, eso era un duende, y pude verlo muy bien porque en ese momento las luces se encendieron por sí solas. Su cara era la de un horrible anciano. Usaba un sombrero y con sus largas uñas tocaba las cuerdas de la guitarra. Llegué corriendo hasta donde estaba Laura y me dio un ataque de nervios. Le conté lo que había visto. Fue entonces que ella me confesó que ese duende vive en ese salón y que no me asustara porque no hacía daño, que quizás llamó mi atención porque quería que yo lo conociera. Me costó mucho asumir eso. Todos los meses que me tocó trabajar en esa escuela fue un constante suplicio, pues escuchaba a ese duende todas las noches, y aunque solo lo vi esa vez, la imagen de su cara quedó grabada en mi mente para siempre. Quiero mencionar que este relato le pasó a mi abuelita, que en aquellos tiempos era maestra. Este suceso le ocurrió allá en el año de 1973. La capacitación de maestros, basado en un hecho verídico. Mi nombre es Agustín Mejía Lara. Soy maestro. Lo que están a punto de conocer me pasó hace algunos años cuando participé en un curso de capacitación en una ciudad vecina. Aunque fuimos muchos los presentes, al parecer, yo fui el único que presenció ese fenómeno paranormal, ya que a los colegas a quienes se los conté, me dijeron que ellos no vieron absolutamente nada. El curso se llevó a cabo en un hotel. Como era de esperarse, en un determinado momento aparecieron figuras políticas, ya que eran tiempos de elecciones. Llegaron funcionarios de esa misma ciudad, entre ellos el intendente. Nadie estaba preparado para eso, por lo que ya nos podíamos dar una idea de cómo estos iban a arruinar el curso. Almorzamos todos juntos, y en tanto yo me encontraba compartiendo la mesa con los demás maestros de mi escuela, vi aparecer de repente a aquella llamativa señora. Usaba un gran tapado rojo, y eso bastó para llamarme la atención, ya que el día estaba caluroso. Está de más decir que llegué a pensar que seguramente la mujer tenía algún tipo de problema. Es más, hasta pensé que tenía inconvenientes con su sano uso de razón. Pero en fin,
No quise ser descortés, por lo que no dije absolutamente nada. Volteé la mirada y de manera disimulada la observé mientras recorría el largo salón donde estábamos. Me quedé pensando porque a pesar de su exagerado tapado, todos los atuendos de la señora eran ostentosos y pulcros. Ya en la tarde, cuando estábamos en la última hora del curso, los políticos volvieron a aparecer, pero esta vez vinieron con toda la prensa. Ya podrán darse una idea de ese circo que armaron. Lo nuestro quedó totalmente a un lado para ahora convertirnos en títeres de su campaña política. El intendente se puso a dar un discurso en medio del escenario. Atrás de él había varias sillas que estaban siendo ocupadas por los directivos educacionales, quienes por cierto tuvieron que bajar para darle lugar a los políticos. Y fue justamente en uno de estos donde volví a ver sentada a aquella señora. Estaba en un rincón. A su lado no había nadie, así que estaba sola. Atenta observaba al intendente mientras éste daba la charla, e incluso la veía aplaudir feliz cuando los demás también lo hacíamos. La jornada terminó con todos nosotros decepcionados. Cuando estábamos en el autobús viajando de regreso a nuestra ciudad, me animé a hablar sobre la extraña señora al colega que viajaba a mi lado. Ahí es donde comenzó lo inquietante, pues este me respondió que no vio a nadie más que a los políticos arriba del escenario, y todos eran hombres. Luego le pregunté a los que venían viajando en el asiento de atrás y me respondieron lo mismo. A pesar de la incertidumbre, preferí dejar a un lado el tema y ya no cuestionar. Quizás a nadie más le llamó la atención y eso era todo. Pasaron los meses y llegaron las elecciones, que fue cuando lo comprendí todo. El intendente que se presentó ese día a arruinarnos el curso final no ganó las elecciones, pero este salió dando una nota agradeciendo de igual modo a los que votaron por él, como así también le daba las gracias a su madre que llevaba años de fallecida, confiando que de seguro lo acompañaba desde el más allá. Él tenía razón. Su difunta madre lo acompañaba, al menos en esa jornada en la que tuvimos el curso de capacitación, pues la anciana con el tapado rojo que yo vi era la misma mujer que figuraba en la foto junto al intendente en la nota que dio. Esa mujer era su madre, la cual estuvo viéndolo desde el más allá. El profesor de matemáticas. Historia de terror enviada por Ana María Peña. Muy buenas noches. Actualmente tengo 34 años de edad y desde que tengo uso de razón, supe que nací para ser docente. Mismo anhelo que busqué cumplir con mucho esmero y dedicación. Cuando terminé la carrera, comencé a trabajar en una escuela perteneciente a mi ciudad, donde me desempeño hasta el día de hoy. Debo remarcar que también doy clase a los adolescentes y mayores en una escuela nocturna, que es donde sucedió el evento que estoy por compartir. Esto pasó hace poco, justamente el ciclo lectivo antes de la pandemia. Y aunque mi compañera de nombre Mónica también fue partícipe de dicho fenómeno, en cierta manera soy yo la que más afectada estuvo, pues la otra persona involucrada fue muy especial para mí. Luis se llamaba el hombre, un profesor de matemáticas amado por todos los que llegamos a conocerlo. Con solo decirles que sus propios alumnos hablaron con las autoridades del establecimiento para organizar una especie de homenaje anual, en el cual honrarían al docente del año,
y llevaba establecido 3 años esa norma cuando yo ingresé a trabajar ahí. Por supuesto, siempre resultaba ganador de ese agraciado puesto el querido profesor Luis. Sinceramente, yo lo admiraba un montón. Cada vez que tenía la oportunidad de platicar con él, lo aprovechaba. Pero no me malinterpreten, era solo un cariño de colegas, ya que tanto él como yo estábamos felizmente casados y con hijos. Mónica, en cambio, era soltera, y aunque se trataba de una mujer adulta, su belleza hasta el día de hoy resalta de todas las mujeres que trabajamos en este lugar. Aún así, y al igual que yo, tampoco ella tenía otro interés más que el profesional. Sin embargo, no había jornada en la que no le dedicáramos un tiempo para hablar del admirado colega. Es más, fue precisamente Mónica que una noche me tomó por sorpresa al contarme sobre algunas cosas de índole personal sobre él. Gracias a unos vecinos suyos, que a la vez eran parientes del profesor Luis, supo que últimamente estaba teniendo problemas maritales. Al parecer su esposa no lo sabía apreciar, o mejor dicho, no lo valoraba como persona, ya que le encantaba lucir con lujos que obviamente pagaba Luis. Y aquí viene lo curioso, pues a pesar de eso, él nunca borraba la sonrisa de su rostro. En verdad, era un hombre con todas las letras, ejemplar en todos los sentidos. Una noche, habiéndonos quedado en esa oportunidad a platicar con Mónica en mi salón después de clases, Luis ingresó para unirse a la charla, algo normal, ya que como les dije anteriormente, siempre que podíamos nos reuníamos. Ambas estábamos frente al escritorio. Él tomó una silla y se sentó junto a nosotras. En todo momento habló con total normalidad. Eso a pesar de que lo habíamos visto retirarse del estacionamiento 1 hora antes. Pero pensamos que había regresado a buscar algo que se le había olvidado. Les juro que la plática fue tan amena como todas. Solamente se diferenció en una cosa. Me refiero a su despedida, pues poniéndose de pie nos dijo que nos extrañaría mostrando una gran sonrisa. Ni Mónica ni yo sospechábamos a qué se refería. Pero cuando apenas pasaron unos 5 minutos desde que él salió del salón, y estando a punto nosotras de hacer lo mismo para ya retirarnos, ingresó la directora con una visible tristeza en su rostro. Quedamos perplejas al escuchar que recién acababa de hablar con la esposa de Luis, quien entre llantos le decía que él estaba en el hospital. Había atentado contra su propia vida y había fallecido hacía unos minutos. Aquella noche fue una total locura. Ambas le dijimos a la directora que eso no podía ser posible, porque recién estábamos con él minutos antes. Pero no hubo caso. Fue su alma la que vino a despedirse de nosotras. El resplandor de la carretera. Historia de terror enviada por la maestra Elena. Hoy en día trabajo en la misma ciudad donde vivo. Hace aproximadamente una década viví una experiencia tan increíble como tétrica, y es en lo que se basa mi historia. Ocurrió una noche en la que regresábamos del pueblo en el que trabajábamos junto a Martín, quien en la actualidad es mi esposo. Hablo en plural porque él también es maestro, y precisamente fue en esa escuela de pueblo donde nos conocimos. Nos tomaba unos 40 minutos en llegar hasta la ciudad, y dado a los horarios, siempre nos caía la noche encima a mitad de camino.
Recuerdo que la carretera estaba semivacía, quizás por el tremendo frío que hacía esa noche, o porque todas las cosas fueron confabulando para que así sucediera la macabra experiencia. A pocos kilómetros del pueblo, hallamos a una señora que venía caminando al costado de la carretera. Siempre fuimos serviciales con todos y esa noche no fue la excepción. Martín disminuyó la velocidad y se estacionó al lado de la mujer para invitarla a subir. En el trayecto nos contó que vivía en un rancho poco más adelante. Se le había hecho tarde y no quiso esperar a que un autobús la llevara, por lo que decidió caminar, ya que no era la primera vez que lo hacía. La plática se interrumpió cuando justamente esta señora nos hizo notar aquel extraño fenómeno. Pese al frío, la noche estaba estrellada. Una luz brillante sobresalía desde entre todas. La mujer se sorprendió porque juró que la vio moverse de una manera inusual. Martín iba conduciendo, así que, al igual que la señora, yo me quedé atenta observando la luz y quedé pasmada cuando también la vi moverse tal cual nuestra acompañante nos lo describió. Sin embargo, el entorno se puso turbio cuando de repente ella adoptó esa conducta que nos dejó horrorizados. Son ellos. Ahora recuerdo quiénes son. Por favor, no se detengan. Gritó desesperada para de inmediato comenzar a llorar sumamente aterrada. Les prometo que la situación fue tan traumática que mi esposo y yo entramos en pánico. Un fuerte resplandor cubrió todo el ambiente y de repente la mujer dejó de gritar. Esa luz solo duró un abrir y cerrar de ojos, pero fue tan potente que Martín tuvo que detener el carro bruscamente para no perder el control. La luz había desaparecido cuando pude reaccionar. Mientras él me preguntaba si estaba bien, yo trataba de buscar a aquella esfera brillante, pero esta ya había desaparecido. Cuando volteamos a ver a la señora, sentimos que se nos congeló la sangre. Ella estaba estupefacta, rígida, con sus ojos y boca abiertos. Sospechamos lo peor cuando le hablamos, pero no nos respondió. Martín extendió su mano y le tocó el pulso. Ella estaba sin vida. Esa noche llegamos a la ciudad con el cuerpo de una mujer. Los médicos dictaminaron que falleció por culpa de un paro cardiorrespiratorio, lo cual a nosotros no nos complicó, ya que cuando les contamos lo que había pasado, ellos no nos creyeron. Busqué información con el fin de comprender lo acontecido. Tanto Martín y yo llegamos a la conclusión de que tal vez esa cosa era un ovni, y por una razón que solo ella sabía, logró reconocerlo. No obstante, todavía nos queda descubrir el otro escalofriante misterio, pues aunque la luz solo duró un instante, cuando llegamos a la ciudad notamos que había 20 minutos que faltaban a nuestra historia. Es decir, que estuvimos en la carretera en un espacio de tiempo fuera de esta realidad. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.